Bien, a partir de este vídeo número 7 vamos a considerar la parte más difícil del entrenamiento, por supuesto desde el punto de vista metabólico. No entro si desde el punto de vista, digamos, del entrenamiento estrictamente hablando es más difícil o no, porque ni es entrenador. Verán los lectores que siempre aparece la coletilla inicial. No se pretende describir con detalle este tipo de entrenamiento porque no tengo ninguna experiencia. Simplemente destacar las principales características que que se pueda para entender el metabolismo. Bien, entonces, ¿qué consiste el entrenamiento interválico de intervalos largos? Pues como su nombre indica, es hacer ejercicios de 2 a 3 minutos con intervalos de descanso de 2 a 5 minutos y recuperación completa. Una intensidad, digamos, del 70-75% del consumo máximo de oxígeno, es decir, no muy alta, una duración entre repeticiones y recuperaciones de 45 a 60 minutos. Y ahí pues tendría un ejemplo que es el que me imagino pues está en las siguientes diapositivas o en algunas de ellas. Bien, como siempre, vamos a ver qué puede suceder al metabolismo en cada intervalo. Es decir, aquí se muestra pues lo que sería un entrenamiento interválico de intervalos largos. El sujeto aumenta su actividad metabólica, luego la disminuye en el periodo de recuperación, la vuelve a aumentar, la vuelve a disminuir y así sucesivamente en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 repeticiones. Aquí lo que vamos a estudiar primero es qué le ocurre en cada una, que se entiende que son iguales, o por lo menos parecidas, pero que yo creo que iguales. Bien, son intervalos de 2 a 3 minutos, por lo tanto, los sustratos pueden ser perfectamente la fosfocreatina, como he dicho ya reiteradas veces al inicio sobre todo, y un aumento de la velocidad de la glucogenólisis muscular y hepática, que son los que aportarían glucosa y bien para la oxidación, bien para la producción de lactato. O, vamos, ambas se sobreentienden. Luego lo siguiente, porque si se fijan, pues el sistema siempre es el mismo. Primero, qué sustratos se utilizan, luego cómo se integran, luego cómo se regulan y luego los efectos fisiológicos y finalmente las aplicaciones prácticas. Es la sistemática siempre igual. ¿Vale? ¿Cómo se deben integrar las posibilidades energéticas en el músculo? En el músculo, me estoy refiriendo. Entonces, como consecuencia del aumento de la necesidad de ATP, el ATP existente, como hemos dicho, en el músculo, el único sitio donde hay ciertas reservas, empieza a aumentar ADP. Bien, pues eso es el estímulo para que conjuntamente pues, el ADP o la fosfocreatina genere ATP, es decir, de una desviación hacia la derecha. Bien, simultáneamente, y eso es, digamos, necesario entenderlo, el glucógeno muscular se degrada o se va degradando a N moléculas de glucosa, que una de dos o se pueden oxidar o se pueden, digamos, derivar al lactato, porque está, digamos, con una línea más gruesa, oxidación, que lactato, porque si es un ejercicio de intervalos largos, se entiende que la producción de lactato no tiene que ser muy grande para que el sujeto dure lo que debe de durar este entrenamiento. Entonces, así en los primeros instantes de cada intervalo se obtiene la energía de la fosfocreatina, pero de forma instantánea se activa la glucogenólisis muscular, que da lugar a la oxidación de las moléculas, principalmente, y a la reducción del piruvato a lactato en menor medida, a mi juicio. Bien, ¿cómo se deben integrar las posibilidades energéticas en el tejido hígado, tejido adiposo y, bueno, y de ocho músculos? Pues lo mismo, ¿no? Que el protagonista es el sistema nervioso vegetativo, que actuaría
con mayor, digamos, énfasis sobre el hígado, activando la glucogenólisis hepática, que liberaría N moléculas de glucosa, y que eso iría a parar a la oxidación en el músculo o bien a la oxidación en el encéfalo, que como ya hemos dicho en alguna ocasión, es glucodependiente. ¿Por qué reseño con mayor, digamos, sentido, con una flecha roja y más gruesa de la sección del encéfalo? Porque de todas las N-glucosas que el hígado puede estar liberando como consecuencia de glucogenólisis hepática, pues a lo mejor estimo que como mucho un 20% puede ir a la oxidación en el músculo. Bien, y un 80% puede ir. ¿Esto es elucubración? No, no, esto es ciencia. Esto sí es ciencia porque esto está, digamos, bastante contrastado en aquellos artículos que hablan de la importancia del hígado durante el ejercicio físico. Es decir, que no es un invento y no es una elucubración mental. Eso es real. Lo que puede ser, digamos, cuestionable si ocurre esto tan rápidamente en un intervalo de 2 a 5 minutos, bueno, en el intervalo de ejercicio, eso es lo que no, a lo mejor no es, si es elucubración, pero que durante un ejercicio, digamos, sostenido eso sucede, vamos, está más que comprobado. Bien, siguiente, ¿qué pasa entonces durante la fase de recuperación? Volvemos a lo mismo y es muy reiterativo, pero conviene que el lector pues lo entienda, ¿no? Primero hay una inercia del metabolismo en cada fase después de hacer una fase de intensidad, la que sea, ¿no? Eh, el metabolismo no para de golpe, sino que para rápidamente al principio porque hay un exceso de ATP y entonces eso lo constituiría la fase de rápida de lo que se llama el exceso de oxígeno consumido post ejercicio. Y una fase lenta que, bueno, podría ser, digamos, el motivo de cómo limpiar, aclarar o depurar, digamos, ese ácido láctico que en efecto aquí sí es posible que se produzca. En mayor demanda, por supuesto, que en el ejercicio continuo de intensidad fija, por supuesto, y también incluso en el ejercicio continuo de intensidad variable. Bien. La reposición de la fosfocreatina es bastante rápida, porque como sobra ATP, el ATP reacciona con la fosfocreatina y la reacción se desvía hacia la derecha. Por lo tanto, no hay tanta, digamos, problema en la reposición. Es decir, que si ese sujeto necesitara, por cualquier razón, una mayor, digamos, actividad por parte de este depósito de energía, la podría utilizar en cualquiera de las series porque se ha rellenado lo suficiente en ese tiempo. Y bueno, pues, en definitiva se produce una desviación a la derecha entre el exceso de ATP que tiene y el bajo consumo. Entonces, como hay bajo consumo y un exceso de ATP, pues facilita, digamos, la fase rápida de la recuperación. Pero claro, ¿qué es lo que sucede en este tipo de ejercicios? Que no hay una intensidad, sino que hay varias variaciones de intensidad. Entonces, en este caso, en el ejemplo, pues ya lo hemos citado, 6. Entonces, claro, esto se puede ir acumulando a lo largo de cada una de las digamos, de los intervalos de ejercicio, ¿no? Y al final, digamos, pues repercutir en el sujeto, como obviamente cualquiera puede pensarlo, ¿no? Entonces, la primera idea es que lo mismo que en una repetición, pero multiplicado por el número de repeticiones, es decir, 6 veces. Pero claro, a medias, a medias. ¿Por qué a medias? Porque si en cada periodo de recuperación no se elimina el ácido láctico producido, pues al final lo acumulas. Al final lo acumulas. Imagínese que las dos primeras no eres capaz de eliminarlo. Pues claro, y en la segunda haces lo mismo, pues ya tienes lo que se ha producido en la tercera, más las dos, más parte de lo que hay en las dos anteriores, y así sucesivamente. Con lo cual vas acumulando. Bien, claro, si en cada periodo de recuperación se da el ácido láctico y el organismo no tiene tiempo, a lo mejor 2 o 3 minutos de eliminar el lactato, por tanto, se acumula, ¿vale? Se acumula. Bien, al acumular el lactato a la represión, en 6,
es rigurosamente necesario que otra de las cuestiones que a lo largo, pero esto en cualquier de los ejercicios, lo he puesto aquí, no sé por qué me ha dado por ponerlo aquí, pero realmente en cualquier ejercicio, por supuesto en los continuos de intensidad cualquiera variable, uno de los, digamos, criterios es regular la concentración de glucosa en sangre constante en relación al tiempo, porque es muy improbable que se haya, digamos, gastado todo el glucógeno hepático en ese proceso. Por tanto, es criterio que la mucho parte del glucógeno pues, hepático se libere, como hemos dicho, un 80% para el cerebro, para el encéfalo, y un 20% para el músculo. Pero un gran porcentaje para intentar mantener los depósitos de la concentración de glucosa constante, precisamente para el cerebro, valga la redundancia. Bien, efectos reseñados, pues lo mismo, acudimos digamos, a la diapositiva número 8 del metabolismo energético y recuperación para este tipo de entrenamiento. Y pone metabolismo aeróbico, glucógeno, mejora la transición aeróbica anaeróbica, otros efectos no metabólicos pero vinculados a la eficiencia energética, técnica eficiente y sentido del ritmo. Bien. Los ajustes de estos efectos pues vienen dados por cuestiones enzimáticas y por cuestiones hormonales que permiten aumentar la velocidad de la glucogenólisis y la glucólisis y que aumentan la velocidad de beta-oxidación. Con lo cual, ¿qué es el resumen? Mayor capacidad oxidativa y ahorro de glucógeno. ¿Vale? Como casi siempre, ¿no? Bien, en general se ha especulado más que demostrado que la beta-oxidación es mayor en este tipo de entrenamientos que los efectos continuos. Entonces, es una verdad, pues, por decirlo así, que se admite, pues, como muchas otras, ¿eh? Parte fuente de, digamos, de la especulación, para mí la mayor parte es por esa cuestión, y la segunda, pues bueno, que hay algunos estudios que recomiendan aumentar más la intensidad en definitiva, para utilizar más la grasa. Vale. Entonces, claro, este ejercicio, este entrenamiento que utiliza más la intensidad, o que digamos aguarda una intensidad mayor que cualquiera de los otros dos entrenamientos continuos, pues, podría ser, pensar que es mejor, ¿no? Mejor respuesta del tejido adiposo a la acción hormonal y mayor. Como ven, todo en interrogantes. Todo en interrogantes. Porque lo de la demostración, pues es ya más difícil, pero en principio pues, cabría pensar que al hacer un entrenamiento más intenso, pues la respuesta del tejido adiposo a la acción hormonal es más rápida o mejor y que la sensibilidad, es decir, las variaciones que experimentan las enzimas a las concentraciones hormonales también aumenta. Pero todos los efectos señalados han sido demostrados como adaptaciones metabólicas del entrenamiento en general, pero no como procesos particulares adscritos al entrenamiento interválico de intervalos largos. Y eso lo quiero dejar bien claro, ¿vale? Que, ¿qué es lo que sucede? Pues que probablemente la ventaja de esto o la ventaja de hacer respecto a la beta oxidación, mejor beta oxidación en el tipo de entrenamiento, no es durante el ejercicio, sino es después del ejercicio. Es decir, como hemos visto en esta diapositiva, qué es lo que le ocurre al sujeto al final del ejercicio. Entonces, como se ha ido acumulando tanto, digamos, gasto energético, pues entonces a lo mejor al final sí, lo que se produce es eso, lo que se produce es que tienes una recuperación más prolongada y utilizas más los ácidos grasos, pero no en sí en el ejercicio, sino después del ejercicio. ¿Vale? Por más eso es mi criterio, que sostengo ante cualquiera, claro, que me diga que diga lo contrario. Bien, entonces, como siempre, terminando con cuestiones prácticas durante el ejercicio y la recuperación. Bien, rendimiento. Los entrenadores son los que conocen perfectamente ventajas y desventajas de este tipo de entrenamiento. Segundo, ¿a qué deportistas conviene realizar este tipo de entrenamiento en función de la edad y el tiempo que llevan entrenando? Tercero, el momento de la temporada que deben de programar en función de los objetivos. Para la salud, los entrenadores personales deben de saber
que se dedican a eso, le llaman entrenadores personales porque es lo que es la moda, que aunque es un tipo de entrenamiento más estructurado y eficiente que el entrenamiento continuo, no es ni muchísimo menos fácil de llevar a cabo. Por lo tanto, en mi pensamiento, no se debe de prescribir en personas sanas, cuyo objetivo sea mantener o mejorar su sensación de bienestar. Y, por supuesto, absolutamente absurdo en personas con determinadas patologías. Como ya esto lo he dicho en otro, digamos, en otro vídeo sobre qué es el HIIT, pues no me quiero reiterar. Pero bueno, el HIIT es un invento, como veremos, de los yanquis, que realmente no es nada más que esto llamado de otra manera. Pues ya veremos que hay intervalos largos, intervalos medios, intervalos cortos. Lo mismo que el llamado HIIT. Pero claro, ya esto ha sido expresado. Bien.